Pues vamos comenzando ahora sí, retomando nuestra página web que estamos creando. Tenemos un index.php en donde estamos conociendo poco a poco el lenguaje de programación de MySQL. Hemos visto poquito hasta ahorita, solamente cómo abrir nuestra conexión a MySQL, cómo abrir la base de datos una vez que ya tenemos la conexión abierta. Aquí, bueno, intentamos listar las bases de datos, pero ya vimos lo que sucedió con esta parte del tema, o con estas instrucciones que ya no nos responden, por lo menos no en ambientes de nivel hosting o remotos. Y también tenemos la instrucción para cerrar la conexión. Bueno, pues en esta parte vamos ahorita a conocer instrucciones para crear tablas. Según vemos en el tutorial, lo que vamos a ver para creación de tablas es la instrucción create table. Esta será la sentencia que vamos a utilizar, pero según lo que nos explica el tutorial, una variable cualquiera, aquí en este caso se llama pesos tabla, va a guardar la sentencia create table, el nombre que le vamos a dar a la base de datos, y vamos a empezar a definir los campos que queremos para nuestra base de datos. Tenemos que indicar el nombre del campo y el tipo de datos que se va a guardar en cada uno de los campos. Y para el caso de los caracteres de los campos de tipo carácter, cuántos caracteres van a poder almacenar. Una vez definida la variable con toda la instrucción create table, hay que ejecutar esa instrucción. Para ejecutarla o ejecutar esa sentencia, vamos a utilizar este comando o esta instrucción MySQL db query, en donde vamos a indicar el nombre de la base de datos en donde vamos a crear esa tabla. Aquí vamos a anotar también la variable en donde está definida la creación de la tabla y la conexión que abrimos. El ORDI, pues ya sabemos que es opcional si queremos utilizarlo o no. En nuestro caso, igual se lo pondremos. Vamos a dejarlo. Esta información podemos llevarla hacia nuestra programación. Bien, aquí está la explicación. En una variable se define la estructura de la tabla a crear. Posteriormente, con una sentencia query, se crea la tabla o tablas en nuestra base de datos y en la conexión establecida al inicio de nuestra programación. Pero bueno, aquí en el tutorial se explican los tipos de datos: carácter, integer, small int, flotante, fechas, entre otros. También nos habla aquí sobre la integridad referencial, los campos llave. Hay que anotarle primary key al campo que va a ser nuestro campo principal o llave primaria. También aquí están las instrucciones para establecer la integridad referencial, eliminación en cascada y actualización en cascada. Todo lo que hemos visto en Access también lo podemos aplicar de alguna manera aquí en MySQL. Pero vamos poco a poquito, son muchos conceptos, poco a poquito vamos a irlos conociendo aquí en MySQL. Por lo pronto vamos a nuestra programación y colocamos estas instrucciones y le vamos a adaptar de acuerdo a lo que nosotros queremos crear. Nos vamos a basar en la base de datos que tenemos en Access. Vamos a intentar crear estas mismas tablas, la tabla dueño y la tabla mascotas. Para eso copié estas instrucciones, ahorita se las mando también al chat para que las puedan tomar y las vamos a adaptar. En este caso, esta instrucción no trae especificado los campos llave, pero según vemos en el tutorial, la forma de hacerlo es nada más indicarle, según dice aquí abajito, por aquí viene un ejemplo, al campo que vamos a establecer como llave primaria le agregamos el texto primary key y con eso ya estaremos estableciendo nuestros campos llave. Evidentemente son dos tablas las que vamos a crear. Vamos a empezar con la primera y ahorita creamos la segunda. Bien, pues ahora sí vamos a definir cuál es la primera tabla que vamos a crear nuestra base de datos, siguiendo el ejemplo, como les comentaba, de lo que hicimos en Access. Vamos a crear la tabla dueño. O sea, aquí vamos a ponerle create table, la tabla se llama dueño. Nosotros utilizamos el CUR como llave primaria. En nuestro caso no ocupamos un dato ID de tipo integer. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a pedirle que queremos que el campo se llame CUR. Va a ser de tipo char, es decir, carácter. Vamos a guardar texto, tipo texto. Y vamos a indicarle cuántos caracteres necesitamos para una CUR. Si no me recuerdo, la CUR lleva alrededor de 16 caracteres. Vamos a ponerle de momento cierto, verifico el dato, cuántos serían los caracteres. RA, LO, 6, 10, 15. Sí, son aproximadamente 16. Ahorita verifico si hay alguna
diferencia, pues lo aumentamos más, ¿no? Y como este va a ser nuestro campo llave, según lo que veíamos por aquí en el tutorial, vamos a tener que indicarle que este va a ser un dato que sería nuestra llave primaria. Aquí lo estamos viendo el ejemplo. Hay que agregarle este texto, primary key. Aquí se ha indicado que va a ser nuestra llave primaria. Y bien, vamos a indicar los demás campos. El siguiente campo que tenemos en Access es el campo nombre. Aquí ya coincidió, nombre. Vamos a elegir cuántos caracteres queremos. Para el nombre, como consideramos nombres completos, igual podemos dejarlo así como está el ejemplo, chart 60. Tenemos fecha de nacimiento. Entonces vamos a poner aquí nuestro campo que se va a llamar fecha de nacimiento, que en nuestro caso no va a ser un dato de tipo chart, en este caso va a ser ahora un dato de tipo date. Se trata de una fecha. Tenemos el campo edad. La edad va a ser un dato de tipo small int, es un dato numérico, digamos, pequeño, como ya lo habíamos visto también por ahí en Access. Entonces sería un dato de tipo small int, puesto que se trata de un número pequeño. Estado civil, vamos a ponerle aquí, estado civil, char, vamos a ponerle soltero, casado, viudo, divorciado, que serán unos 12 aproximadamente, coma, domicilio. También va a ser de tipo char. Vamos a ponerle algunos 200 para que pueda caber el domicilio completo. Y teléfono. También va a ser un dato de tipo char, así como lo hicimos aquí en Access. Es un dato de tipo texto corto y vamos a indicarle cuánto necesitamos. Un número de teléfono por lo regular son 10 caracteres los que necesitamos. Entonces vamos a ponerlo así, de tipo char de 10 caracteres. Y esta instrucción será la que debe de encargarse de crearnos nuestra primera tabla. Vamos esto a copiarlo y vamos a programar la creación de la segunda tabla. La otra tabla que tenemos es la tabla mascota. Vamos a crear primero nuestro campo ID. ID que va a ser de tipo numérico. Aquí va a ser un dato int, no un small int, puesto que puede haber muchas personas registradas y ocupamos un número grande. Entonces sí vamos a ponerle como tipo integer. Y también va a ser nuestra llave primaria, así que le dejamos aquí al primary key para que se pueda definir este campo como dato o campo llave. Ocupamos después aquí donde vamos a agregar la cur. Aquí tenemos una relación de uno a muchos, por lo tanto vamos a incorporar nuevamente la cur, que es la que le pertenece a la tabla de dueños. Sería igual char de 16 como lo estamos haciendo en la otra tabla. Tenemos un nombre para mascota. Los nombres de animales normalmente son más pequeños, ellos no llevan apellidos como las personas, entonces vamos a ponerle algo más cortito. Por ejemplo, puede ser char de 20 caracteres. Raza. Campo raza sería un char. ¿Cuánto ocuparíamos para anotar la raza? French Bulldog, Chihuahua, etcétera. Vamos a poner unos 20. Cuando mucho, ¿verdad? Color de la mascota. Va a ser también de tipo char. Y vamos a asignarle también unos, ¿qué será? Unos 15 o 10. Yo pienso que con 10 es suficiente. La especie. La especie vamos a poner también unos 20, así similar a la raza. ¿Listo? Esos serían todos los datos que ocupamos para esta segunda tabla que vamos a crear. Grabamos los cambios. Bien, miren, los pequeños errores que tengo los acabo de ubicar. Para empezar, la primera tabla que vamos a crear sí es dueño. La segunda, aquí se me olvidó cambiar el nombre, no es dueño. Aquí sería la de mascota. Tabla mascota. Y el otro detalle fue los nombres de los campos, no debe haber espacios en blanco, los estoy corrigiendo. En lugar de fecha de nacimiento va a ser fecha nacimiento y estado civil va a ser así pegadito como si fuera una sola palabra. No debe de haber espacios en los nombres de los campos. Entonces son los pequeños dos errores que tenía, por los cuales pues no nos iba a funcionar la creación de las tablas. De ahí en fuera lo demás está bien.
Algo que también hay que tomar muy en cuenta es el nombre que estamos creando para cada campo. Aquí, por ejemplo, manejé color en minúsculas. Al momento de programarlo, también así lo debo de mencionar. Si quiero ponerle color con mayúscula, lo puedo hacer, pero igual cuando lo empecemos a programar las siguientes funciones de SQL, tenemos que especificar el nombre del campo con las mismas mayúsculas y minúsculas con las que hayamos creado los campos, para tomar en cuenta o muy en cuenta este detalle si quieren manejar todos sus nombres de campos con inicial mayúscula, para que todo lleve cierta uniformidad, ¿no? Entonces sería más o menos así la idea. A esta línea hay que ignorarla, esto estaba haciendo unas pruebas para otra cosa, pero esto no lo ocupamos todavía en este momento, ¿no? Entonces ya elimino esa línea que tiene aquí de más para que no vaya a haber confusiones. Vamos conociendo algo más de lo que nos menciona el tutorial para creación de base de datos. Por aquí, bueno, ya habíamos visto lo del primary key, ya lo utilizamos, primary key, para establecer nuestra llave primaria o campo principal o campo llave, como quieran llamarle. También tenemos el parámetro not null, que indica que la columna no puede tomar el valor de null, es decir, es similar a lo que vimos por ahí en el otro, en Access, lo del requerido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una de las reglas para generar la relación de uno a muchos era poner un campo obligatorio? Esto sería lo mismo, not null, para indicar que un campo es obligatorio, no puede estar vacío. O sea, este dato nos pudiera servir en nuestra programación para lo siguiente. De aquí me lo voy a traer, voy a ir a la programación. En nuestra tabla mascota sabemos que el curve, así como lo configuramos en Access, no debe ser un campo vacío, no tiene que estar vacío. Es un campo obligatorio, dicho de otra manera. Entonces aquí podemos agregarle justamente not null para indicarle que este campo en la tabla de mascotas no puede estar vacío. Es un campo obligatorio para que esta relación de uno a muchos pueda realmente generarse entre estas dos tablas. Bien, ya teniendo creadas nuestras tablas, o bueno, definido lo que queremos lograr con las tablas, aquí lo recuerdo, es una variable cualquiera, en este caso se llamó pesos tabla, puede ser cualquier letra, pudo haber sido pesos T, por ejemplo, y aquí voy a definir la tabla que voy a crear. Aquí está, create table, nombre de la tabla, los campos que necesito para esta tabla, cuál es mi llave primaria, todo esto, bueno, ya lo habíamos mencionado, y esta instrucción es la que debe ejecutar la sentencia create table y crear la tabla en nuestra base de datos en la conexión que tenemos abierta. En caso de que se presente algún error, bueno, nos mandaría este mensaje y detiene la ejecución de la página web. Si todo sale bien, continúa y nos iríamos de este lado, create table, mascota. Esta es la otra tabla que vamos a crear. Este sería su campo llave. El campo cur, que va a ser el campo en común con la otra para poder generar la relación de uno a muchos, lo pedimos como obligatorio o requerido, es decir, no puede estar vacío, not null. Y los demás campos que vamos a necesitar para capturar datos de mascotas. Y de la misma manera ejecutar la sentencia, ¿no? Bueno, lo siguiente que habrá que hacer es ir al hosting. Yo aquí ya entré a mi hosting. Estoy dentro de mi carpeta Osvaldo /SQL y voy a cargar aquí el archivo. Subo mi archivo de index. Ahorita les adelanto que de momento las instrucciones no van a funcionar. A ratito les explico en un audio por qué. Pero antes de explicar eso, bueno, voy a ir aquí a la página, voy a darle F5. Pueden ver que no me aparece el otro mensaje que teníamos programado acá abajo. Por alguna razón, que ahorita les explico, estas instrucciones pues en este hosting no están funcionando y sabemos que queda pues bloqueada la página y no logra llegar a este punto y por eso no me manda el otro mensaje. Pero bueno, vamos a suponer que sí se creó la tabla, las tablas se crearon, que no hubo ningún problema, todo funcionó perfectamente bien y las tablas se han creado y nos apareció el mensaje de la conexión ha sido cerrada de forma correcta, puesto que sí logramos llegar hasta ese punto, ¿no? Vamos a suponerlo de esta manera. ¿Cómo puedo yo comprobar que realmente las tablas se crearon o no? Para eso nos vamos a ir a nuestro hosting. ¿Se acuerdan que aquí en el hosting tenemos la aplicación o la utilería para bases de datos de MySQL? La abro y vamos a buscar aquí entre nuestras bases de datos, donde aquí están las que hemos creado todos nosotros: Rosario, Osvaldo, Carmen, Raúl, Itzel, Daniel. Y tenemos lo siguiente, en esta parte donde dice verificar la base de datos, vamos a checar si las tablas se crearon o no. Voy a abrir esta
opción, esta persiana, y voy a buscar mi base de datos. Systemg-Osvaldo, cada quien buscaría su respectiva base de datos. Recuerden que aquí hay un punto donde nosotros especificamos el nombre de la base de datos. Bien, entonces voy a verificar a ver si las tablas ya están creadas dentro de la base de datos o no. Le doy un clic y si la instrucción hubiera funcionado, aquí aparecerían ya las bases de datos las tablas que hemos creado en la base de datos. Me marca verificación completa, pero no me muestra absolutamente nada, puesto que las instrucciones de momento siguen sin funcionar, pero esa sería la manera de poder confirmar si las tablas han sido creadas o no. Bien, pues repasando lo que tenemos creado en nuestra página index.php hasta el momento, recordemos que tenemos el nombre de nuestra base de datos que creamos en el hosting. En mi caso fue este, Systemg-Osvaldo. Y bueno, aquí abrimos nuestra conexión con MySQL y Connect. Aquí voy a mencionar solamente las instrucciones de la nueva versión. Es con lo que vamos a estar trabajando, la nueva versión de PHP para ejecución de instrucciones o sentencias de MySQL. Entonces tenemos el MySQL-Connect, indicamos el localhost, nuestro nombre de usuario y la contraseña que habíamos creado tiempo atrás o varias clases atrás ahí en el hosting. Después vamos a abrir la base de datos con MySQL y SelectDB, indicamos la conexión y el nombre de la base de datos para que ésta se abra. Si el mensaje nos aparece, quiere decir que este mensaje de la base de datos ha sido abierta con éxito, significa que la instrucción funcionó perfectamente bien y logró abrirnos la base de datos. Después procedemos a crear. Aquí en este ejemplo ya retiré aquellas instrucciones obsoletas que se utilizaban para poder verificar si la base de datos existe y ver los nombres de las bases de datos que están en el hosting. Eso ya lo retiré, vimos que eso ya es obsoleto, ¿no? Entonces, procedemos directamente a la creación de la tabla. Aquí tenemos Create Table, el nombre de la tabla que vamos a crear y los diferentes campos que vamos a ponerle a nuestra tabla de la base de datos, indicando cuál de estos campos va a ser la llave primaria o el primary key y bien, todos los demás datos que vayamos a necesitar. Y para que esta sentencia pueda ejecutarse y realizar su acción, tenemos que pasarla por esta instrucción de PHP que se llama MySQL y-query. Indicamos la condición que tenemos abierta y la variable pesos tabla, que es la que guarda toda la sentencia create table para poder hacer la creación de la tabla. Si la instrucción funciona perfectamente bien, no tiene ningún problema, nos mostrará este otro mensaje que estamos colocando aquí abajo. En caso contrario, la ejecución de la página se detiene en este punto y ya no avanzaría más, ¿no? Bien, si todo sale bien, si nuestra tabla se creó perfectamente bien, no tuve ningún error en los tipos de datos, que no me haya comido alguna letra, que no se me haya olvidado cerrar algún paréntesis, si todo está correcto, la sentencia se va a ejecutar sin problema y nos va a informar que ha sido abierta con éxito la tabla, creada, perdón. La tabla ha sido creada, aquí lo voy a cambiar. La tabla ha sido creada con éxito, acá igual. Se trata de creación, estamos creando tablas, corregido ya este pequeño error. Bien, si logró crearse sin problema, entonces vamos a crear la segunda tabla. Recuerden que seguimos todavía estudiando la relación de uno a muchos. Aquí tenemos entonces los campos para la tabla mascota, nuestro campo llave, el campo en común con el que vamos a relacionar esta tabla con la otra. El campo curve es el campo llave de la otra tabla, recuerden ese punto, y según la relación de uno a muchos, el campo llave de la otra tabla tiene que duplicarse en la tabla que según el diagrama de entidad relación nos marcó el concepto de muchos. Recuerden que es de uno a muchos. Y vamos a especificarlo como not full, es decir, que no puede estar vacío ese campo, es un campo obligatorio. Y bien, pues definimos ya los demás datos que queremos para nuestra tabla y con MySQL y --query procedemos a crearla. Si no hay ningún problema en la creación de la tabla, no me equivoqué en ninguno de los parámetros, no omití algún paréntesis o no equivoqué algún tipo de dato, etcétera. Si todo está correcto y la tabla logra crearse, nos va a mandar este mensaje informándonos que la tabla ha sido creada con éxito y ya procede a cerrarse la conexión a MySQL, ¿no?
Igual, si la instrucción logra ejecutarse bien, se cerró perfectamente bien nuestra conexión, logrará llegar al mensaje que tenemos aquí: la conexión ha sido cerrada de forma correcta. Entonces es lo que tenemos programado hasta ahorita en nuestra página para que chequen su archivo de index.php y cualquier cosa la puedan corregir. Bien, nada más recuerden que ustedes van a usar el nombre de la base de datos que cada uno de ustedes creó en el hosting, junto con su nombre de usuario y su contraseña que ustedes crearon para su sistema de base de datos, ¿no? Allá en el hosting de systemg2023.com. Bien, vamos viendo el otro archivo, la otra versión que tenemos. En la otra versión estamos utilizando esta base de datos, ¿no? La de Torgym, que es la que tenemos en el otro hosting, Torgym 1. Rotulac 1-Torgym 1 sería el nombre de la base de datos que vamos a programar para esta otra versión de nuestro archivo. Igual pueden ustedes usar la misma que ustedes crearon, no importa. Yo así lo puse para poderlo subir al otro hosting y ver que funcione. Para el caso de ustedes, pues pudiéramos trabajar con esta misma base de datos. ¿Se gustan? Usamos esta base de datos para posteriormente yo subir ese archivo al otro hosting y comprobar que también funcione la versión anterior del lenguaje, ¿no? Con este nombre de usuario y con esta contraseña también, ¿no? Usen entonces por favor estos mismos datos. Tenemos entonces aquí la instrucción es MySQL-connect, a diferencia de la otra versión que es MySQL-i. Los parámetros son los mismos, lo que cambia nada más que estamos agregándole una i en la nueva versión, ¿no? Bien, si la conexión se logra con éxito sin ningún problema, sabemos que nos va a aparecer este mensaje. En caso contrario, por haber manejado los DAI, nos aparecería entonces este mensaje y nos detiene la ejecución de la página. Pero bueno, si todo sale bien, nos logra conectar, vamos a la siguiente instrucción, que es la que nos abre la base de datos. Indicamos el nombre de la base de datos y la conexión. En la otra versión, pues también cambia nada más el colocarle aquí la letra I. Y aparte los parámetros se invierten, recuerdan eso, aquí es primero la base de datos y luego la conexión. En versión antigua y en versión nueva es primero la conexión y luego la base de datos. Estas son ahora las... bien, en caso de que la base de datos no logre abrirse, sabemos que aquí está el ORDAI que nos va a detener la ejecución dejándonos este mensaje. Si todo sale bien, va a llegar a este punto y nos va a informar que la base de datos se abrió con éxito. Aquí en el ORDAI vamos a ponerle aunque sea un BR, por si ese mensaje aparece, pues aparezca en un renglón propio, ¿no? No vaya a aparecer pegado a otros textos. Y bien, aquí tenemos la parte que habíamos convertido en comentario, lo vamos a dejar. Esto es versión antigua, aunque vimos que aún en la versión antigua tampoco estaban ya funcionando estas instrucciones, pero bueno, eso ahí lo dejamos. Y vamos ahora a la parte de la creación de la tabla. Sabemos que create table, la sentencia es exactamente igual en las dos versiones. Lo que va a cambiar va a ser el uso de la instrucción para ejecutar la sentencia. Anteriormente era esto, MySQL-db-query. Indicamos el nombre de la base de datos, la sentencia donde está, bueno, la variable donde estamos colocando la sentencia create table y la conexión. Aquí van a encontrar algo distinto. Ahora lo estoy manejando dentro de una condición if, de tal manera que la ejecución de la sentencia para crear la tabla, si logra ejecutarse correctamente, la condición if se cumplirá y entrará a esta parte y nos va a decir que la tabla ha sido creada. Pero recuerden, esto es para la versión antigua. En la versión nueva ya no funciona así, pero en la antigua es como pudiéramos nosotros confirmar si la tabla se creó o no. Incluso si la creación de la tabla o la ejecución de esta sentencia o de este comando MySQL db-query llegara a fallar, que haya algún error en la sentencia create table y no lograra crearla, quizás porque la tabla ya exista. De hecho, eso también puede ser causa de error, que la tabla ya exista y no logró crearla porque ya estaba creada. Si fuera el caso, se viene al else. Al no cumplirse la condición, es decir, no la pudo crear, se viene a la parte de else. De tal manera que esto lo podemos traducir de la siguiente manera: si MySQL db-query logra ejecutar la sentencia y crear la tabla, nos dirá la tabla ha sido creada. Si no, nos va a mandar este mensaje, la palabra error, y vamos a utilizar esta otra instrucción de PHP para MySQL que nos informará cuál fue la causa del error.
Normalmente esta instrucción tendrá que informarnos, por ejemplo, cuando la tabla ya existe, en inglés nos va a aparecer la descripción del error, nos va a informar que la tabla dueños ya existe. Lamentablemente en la nueva versión no funciona tan simple como aquí. Después lo investigaremos cómo funciona esta parte del MySQL-error en la otra versión del lenguaje, pero anteriormente era esto y era algo bastante práctico, porque MySQL-error nos informa exactamente cuál fue la causa del problema por el cual la sentencia no logra ser ejecutada. Entonces, en su archivo de index 2 vamos a agregar esto, por favor, agreguen esto a manera de condición. Ustedes ya tenían esta instrucción que se encargaba de crearnos la tabla, terminada con punto y coma. Ahora la vamos a meter dentro de esa condición para poder evaluar si la tabla logró crearse o si la sentencia logró ejecutarse. Y en caso de que no, pues que nos pueda informar la causa del error. Y para la segunda tabla, pues lo mismo, esto ya lo tenemos, es exactamente igual que en la otra versión, que en la versión antigua. O sea, versión nueva y antigua, recuerden que el lenguaje de MySQL es igual, las sentencias son las mismas, create table. Y aquí lo mismo, ejecutaremos la sentencia adentro de la condición para poder evaluar si logró crearse la segunda tabla o no. Si sí se logra crear, aquí nos lo informa, si no, nos lo informará que no logró crearse y nos dirá la causa por la cual no se pudo crear. Y bien, pues cerraríamos la conexión. Aquí es MySQL-close, a diferencia de la otra versión, que ahora es MySQL-close. Pero en la versión anterior no llevaba esa letra I que tenemos ahora en la nueva versión. Entonces, así es como debe de quedarnos nuestro archivo de index 2 para la versión anterior del lenguaje. Bien, pues vamos a ver la diferencia entre el index y el index 2, cómo van a responder de acuerdo a la programación y en el hosting donde lo vamos a subir. Voy a empezar con el de la nueva versión del index. Este archivo yo ya lo subí aquí a mi hosting de systemg, que es el mismo donde ustedes van a subir. Cada quien va a subir su archivo, como ya lo saben, en su propia carpeta. Carmen, Daniel, Raúl, Rosario. Yo en mi carpeta de Osvaldo, aquí tengo mi carpeta de SQL y ya tengo aquí mi archivo de index. Voy a probarlo. Tengo aquí abierta ya la página, aquí está el dominio, systemgym2023.com/Osvaldo/SQL, y de ahí se abre automáticamente mi index.php y me marca esto: la base de datos ha sido abierta con éxito, es decir, únicamente está llegando hasta este punto de aquí de la programación. Lo demás ya no lo está ejecutando. Resulta que como las tablas ya existen, este es el pequeño problema que tenemos con esta nueva versión del lenguaje. Al llegar a tratar de aplicar la sentencia o ejecutarla, genera un error interno que no permite avanzar más hacia el resto de la página, simplemente porque la tabla ya existe. Si yo reviso, por ejemplo, aquí en las bases de datos, ya la tengo: dueño, mascota, incluso hice otras más para probar qué es lo que estaba sucediendo. Como ya las tengo, llega a ese punto en donde trata de crearla nuevamente y como ya existe, genera ese error interno y ya no me informa nada. ¿Qué pasaría si yo aquí le cambio el nombre a la tabla? Voy a llamarlo, por ejemplo, Secati. Es el nombre que le voy a dar a la tabla. Ahorita nada más de momento, nada más para comprobar que esto funcione. Voy a volver a subir mi archivo de index. Aquí lo tengo, mi index, el primero. Lo subo aquí al hosting de systemg. Y vamos a ver qué sucede esta ocasión. Le voy a dar F5 y me dice que la tabla ha sido creada con éxito. Si se fijan, ahora sí funcionó. Logró llegar a este punto, puesto que la tabla Secati no la tengo, no existe, y me acaba de crear una nueva tabla con el nombre de Secati y esta misma estructura, y ahora sí me mandó el mensaje. La otra de acá, como ya la tenía la tabla mascota, también ya existe. Aquí igual pasó lo mismo, genera el error interno y no logra avanzar más, ni siquiera logró llegar al punto de cerrarme la conexión, pero eso lo resolvemos después. Ahorita vamos a confirmar que la tabla Secati existe. Me voy aquí al hosting, voy a pulsar F5 para actualizar la lista de tablas, y aquí está la nueva tabla que ha sido creada. Entonces comprobamos que está funcionando perfectamente bien la instrucción, salvo ese pequeño detalle de que como la tabla ya existe, se atora y no logra avanzar a más, ¿no? Pero eso lo resolvemos después.
Vamos viendo ahora en el otro hosting cómo es que está funcionando en la otra versión, el Index 2. En el caso de Index 2, va a llegar a este punto donde va a tratar de crear la tabla. Está dentro de una condición que va a evaluar si logró crearla o no. Si la crea, me lo va a informar. Si no logra crearla por alguna situación de error, me va a decir cuál es el error. Y es justamente lo que está haciendo esta página. Aquí tengo ya la otra página abierta, la de fastfitness.com, diagonal Torgym 1 index2.php, y podemos ver qué es lo que nos informa. Logra hacer la conexión con éxito, la base de datos logra abrirse y llega a esta parte, error, tabla dueño ya existe. El error al intentar crear la tabla, también nos dice aquí de este lado, ¿no? La tabla mascota. Vamos a ver de dónde provienen estos mensajes revisando el Index 2. Vemos entonces que sin problema logró conectarnos, se abre la base de datos, intenta crear la tabla dueño, pero como ya existe, nos manda este mensaje de error, error 2 puntos y la descripción del error. El otro mensaje de aquí abajo, bueno, ocupo actualizarlo, hice cambios acá abajo, ya lo arreglé igual que la parte de arriba, voy a volverlo a subir para que se actualicen los mensajes. Subo de nueva cuenta el Index 2 aquí a Torgym. Voy a darle F5 y listo, aquí está. Error, tabla dueño ya existe, error, tabla mascota ya existe. Estos mensajes en inglés los está generando la instrucción MySQL error. Al momento de llegar a la evaluación con la condición, si logra crearla, pues aquí me informaría que la creó, y si no, nos manda este mensaje de error, ¿no? Y finalmente la conexión ha sido cerrada de forma correcta. Si se fijan, la versión anterior está como que más amigable, pero de modo hay que aprender también la nueva versión. ¿Qué pasaría si por aquí alguna de las tablas le cambio el nombre como lo hice en el otro ejemplo? Por ejemplo, aquí voy a colocar igual Secati como en el otro ejemplo que hicimos. Verifico primeramente las bases de datos que tenemos actualmente en este hosting. Vamos a esperar a que abra. Voy a buscar la base de datos de Torgym 1. Vamos a ver qué nombre le dimos a la base de datos. Así es, Torgym 1. Verificamos, base de datos. Y bien, aquí están las bases de datos que tenemos. No existe hasta ahorita la que voy a crear ahora, que es la tabla Secati. Okay. Voy a subir el archivo index2.php aquí a este hosting de Fast Fitness. Ejecuto la página, F5, y aquí nos dice la tabla ha sido creada. Es decir, llegó a este punto, a la sentencia create table, la ejecutó aquí dentro de la condición, y como todo funcionó bien, nos informa la tabla ha sido creada. Si me voy aquí al hosting, a la parte de las bases de datos, por aquí nos va a aparecer la tabla Secati. Ahorita no la tenemos, está checador, categorías, clientes, colonias, colores. Vamos a darle F5 y veamos dónde se integra. Aquí está la tabla Secati. Entonces, como pueden ver, funcionan las dos versiones. Ya todo va a depender de la versión de PHP que el hosting que hayamos contratado tenga configurada, ¿no? Y bueno, por fortuna ambas versiones están funcionando perfectamente bien.